Bien, ¿qué tal mis hermanos y mis hermanas? ¿Cómo estamos? Que el Señor les bendiga grandemente en esta tarde. Bien, que el Señor nos dé de su gracia para poder hablar sus maravillas. Porque cada palabra de la Escritura nos viene demasiado grande para ponerla en labios inmundos. De verdad que somos privilegiados de poder hablar de Él, de poder escuchar de Él, de poder estar cerca de Él. Estar aquí es un regalo. ¿Te lo crees de verdad? Estar aquí es un regalo. Hay gente que está ahí en el mundo sin esperanza, sin nada, desesperados. Y estamos aquí, esperando a que vengamos nosotros. O a morir mañana e irnos con Él. ¿Qué más da? Somos unos privilegiados. Bien, vamos a continuar con el tema que nos corresponde respecto a la cena del Señor. ¿Les parece? Amén. Gloria a Dios. Para refrescarles un poco la memoria. En la reunión anterior estuvimos tratando de contestar una pregunta muy sencilla. Y la pregunta era la siguiente. Lo que se celebra hoy en día en todas las iglesias evangélicas, sobre todo donde nosotros hemos conocido y lo hemos celebrado cientos de veces, tiene similitud con lo que vemos expresado en las Escrituras. Hay semejanza cuando hablamos de la cena del Señor, hay concordancia respecto a lo que vemos en las Escrituras con lo que nosotros practicamos en la actualidad. Una pregunta sencilla. Intentemos contestarla. Y pudimos observar claramente que cuando nos acerquemos a los textos correspondientes, a la palabra correspondiente, y estuvimos intentando ver similitudes, nos encontramos con la respuesta que no las encontremos. Es verdad que hay pan, es verdad que hay vino, es verdad que está el recordatorio de nuestro Señor Jesucristo, pero el concepto de cena del Señor está completamente caricaturizado, perdón, no me sale la palabra, respecto a lo que encontramos en las Escrituras. Es algo completamente diferente y nos dimos cuenta de ello, no solo al pasar por las Escrituras, sino que cuando pasemos por la historia vimos que no fue Dios que tomó un hombre y le dio una revelación respecto a un texto bíblico, a una base bíblica, y le dio otra manera de entender las Escrituras, e instituyó y celebró y enseñó a celebrar la cena del Señor de una manera diferente, porque nada de eso, hermanos. Fue el hombre que, tergiversando la palabra, desvinculándose de la verdad bíblica, se separó de lo que Dios estipuló, empezó a inventar y cambió la situación. Por tanto, lo que tenemos hoy no es producto de Dios en el hombre, sino es producto de que Dios tergiversó, el hombre tergiversó lo que Dios dio al hombre. ¿Entendéis esto? Amén. Estuvimos demostrando que la vinculación de la fiesta con la fiesta de la Pascua, el cual está la cena del Señor, no es algo que solo está en un contexto judío, en un contexto del pueblo de Israel. Si os acordáis, estuvimos pasando por las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y nos dimos cuenta de que no solo es un contexto judío esta vinculación de la cena y la institución de la cena del Señor con la Pascua del pueblo de Israel, sino también en un contexto completamente gentil. Amén. ¿Os acordáis? Muy bien, y todo esto lo concluimos con la aclaración importantísima y digamos en la conclusión de la reunión y de la enseñanza respecto a qué relación tiene el gentil con la Pascua y la institución de la cena del Señor, y concluimos de que los cristianos, nosotros los cristianos de origen gentil, no celebramos la fiesta de la Pascua, sino que en el día en el cual se celebra, nosotros participamos de la institución dada por el Señor Jesucristo de la cena del Señor, la cual el 14 de Nisan cada año, celebrando la fiesta de la Pascua, se vinculó a ese pan y a ese vino y a ese cordero y instituyó la fiesta y la cena del Señor. Por tanto, nosotros como gentiles no celebramos la fiesta de la Pascua simplemente porque lo tenemos prohibido por las Escrituras, ya que ningún incircunciso puede sentarse a celebrar la fiesta de la Pascua, pero es en el día de la Pascua que nosotros como cristianos gentiles nos sentamos a celebrarla y a tomar y a participar de la institución de la cena del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y terminemos la clase anterior con un texto maravilloso y enunciando algo precioso. ¿Se acuerdan?
Cristo es nuestra Pascua. Amén. Cristo es nuestra Pascua. Muy bien. Vamos a dar comienzo al tema de hoy y espero que no me lleve de verdad mucho tiempo. Creo que no me lo va a llevar. Por favor, todo aquel que me acompañe, que quiera, me pueda acompañar a 1 de Corintios, capítulo 5, verso 7. Y vamos a leer su bendita palabra en nombre de Dios. 1 de Corintios 5, 7. 5, 7. ¿Tenéis? Y dice así la palabra del Señor, y que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Amén. Repito el último texto y espero que digáis un fuerte amén. Dice las Escrituras: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. 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 Hay que decir amén a su palabra. Aleluya. Bien, hablemos un poco sobre tipos y sobre sombras. Tipos y sombras. Esto de tipos y sombras es algo común tanto en las Escrituras como en la teología. Los tipos y las sombras en las Escrituras son comunes y habituales. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Amén, amén. Bueno, algunos sí, otros no. Tipos y sombras. ¿Qué es un tipo o una sombra en las Escrituras? Básicamente podría decirse que tanto el tipo como la sombra, ¿escucháis? Tanto el tipo como la sombra es algo similar y viene a denotar lo mismo, pero atendámoslo por separado para tener una noción más amplia de lo que es esto. Sombra. ¿Qué es una sombra? Definición de sombra: imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco sobre una superficie. Es que tú cuando vas andando te da el sol y te refleja, proyecta ¿qué? Un reflejo de lo que en realidad tú eres. Es un reflejo de ti, pero no eres tú exactamente. ¿Amén? La palabra sombra que se utiliza en griego es la palabra esquía y viene a significar, escucha bien, presagio. Presagio. O sea, una sombra es algo que muestra una forma de algo, valga la redundancia, que tiene que ocurrir más para adelante de una forma más clara. Sombra, a diferencia de tipo, que tipo es un término teológico, no es un término bíblico, pero que viene a significar lo mismo. Sombra sí que es un término bíblico que encontramos en las Escrituras. Hay muchos ejemplos que poner, pero he intentado sacar pues alguno y nada más para que lo podamos comprender. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 8, verso 5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Una figura y una sombra. ¿Qué es esto? Dios le dio los planos, desde el arquitecto del cielo recibió los planos del tabernáculo para que oficiaran en él. Y este tabernáculo que Moisés construyó y el pueblo de Israel construyó era una figura, una maqueta, una imagen de lo que la figura celestial estaba en el cielo. Por tanto, mientras que el tabernáculo real estaba en el cielo, la figura, la sombra, estaba aquí en la tierra. ¿Entendéis el concepto? Por otro lado tenemos tipo y antitipo. ¿Qué es un tipo? ¿Qué es un tipo? Gloria a Dios, hermano. ¿Qué es un tipo y un antitipo? Tipo es un modelo, un ejemplar, un símbolo representativo de algo figurado. Atiéndanme aquí, así se pueden enterar bien. Tipo, modelo, un ejemplar, un símbolo representativo de algo figurado. Dicho de otra manera, es una imagen previamente presentada de lo que vendrá a ser en su futuro su resultado final. Es una imagen de algo que en un futuro lo veremos de su manera plena y esplendorosa. Amén. Muy bien. Esa forma
final se la conoce como antitipo. Y esta es una palabra compuesta en griego, antitipo, que viene a representar esta imagen final. Pero pongamos un ejemplo para ir rápido. En Números es un ejemplo un poco así, pero bueno, de paso pues os hago pensar de alguna manera, para que veamos un ejemplo de tipo y de antitipo. En Números capítulo 21, verso del 7 al 9, y después en Juan capítulo 3, del 14 al 16, vemos este tipo y este antitipo. ¿En qué lo vemos? Resulta que el pueblo de Israel estaba por el desierto, y resulta que pecó. Y cuando pecó, el Señor les mandó unas serpientes ardientes, unas serpientes venenosas que les mordieran y les picaran y morían. Eran picados por estas serpientes y morían. Cuando oraron al Señor, hablaron con Moisés, Moisés habló con el Señor, Dios le mandó algo extraño, que levantase una figura de una serpiente de bronce, si no me equivoco, y todo aquel que era mordido se fijaba en la serpiente y era sanado y salvaba o guardaba su vida. Pero ahora es que después, en Juan capítulo 3, verso 14 al 16, ponen este ejemplo de este tipo con su antitipo en la figura de Cristo. De la misma manera que esta serpiente fue levantada en el desierto, el Señor Jesús por medio de la cruz del Calvario fue levantado, y todo aquel que ponía los ojos en la cruz era salvo de su pecado. Y es salvo de su pecado. Podéis ver la diferencia en un contexto de salvación, de expiación, de redención. Un tipo, en una serpiente de bronce, 2000 años antes, después, 2000 años después, en la persona de Jesús, vemos el antitipo, la figura perfecta y completa, en este ejemplo representativo que acabamos de mostrar. Amén. ¿Hasta aquí bien? Bien. Amén. Gloria a Dios. Amén. Debemos tener mucho cuidado con esto de los tipos y de los antitipos. Mucho cuidado, porque si no tenemos cuidado y límites con esto, podemos empezar a ver cosas donde no las hay. Enseguida leemos algo, uy, esto puede ser esto, y esto puede ser una sombra de aquello, y he visto yo, hermanos, predicar y hablar cosas muy extrañas respecto a sombras y a figuras, a tipos y antitipos, que nada tienen que ver con la verdad. Por tanto, aunque tenemos que admitir que hay cosas que no son explícitas, y sí que es un tipo de algo, o una sombra de algo que después se ve en su figura total, limitémonos a lo que la propia Escritura dice que es un tipo y un antitipo. Amén. Limitémonos a lo que la propia Escritura habla de que es una sombra y su figura final, porque así estoy seguro de que no erraremos a la hora de interpretar la Escritura. Amén. Por tanto, no nos aventuremos a la hora de estudiar las Escrituras a ver sombras y tipos por todos los sitios, sino que más vale que pequemos de prudentes que de demasiado sabios. Amén. Gloria a Dios. Como última cosa que decir respecto al tema del tipo y antitipo, de la sombra, la figura y la imagen representativa final, cuando uno tiene el tipo y el antitipo, cuando uno tiene lo pasado y lo futuro, cuando uno contempla la totalidad del todo, valga la redundancia, puede observar la magnificencia del esplendor de lo que el Señor quiere mostrarte. Hay gente que solo se queda con una parte, porque es incapaz de mirar todo a la luz del compendio global de la Escritura. Y si en concerniente a lo que nos lleva el tema de nosotros intentamos entender al Señor vinculado a esto, Cristo es nuestra Pascua, desvinculado de su tipo pasado, el cual es el Cordero de la fiesta de la Pascua, solo tendremos una porción y no podemos contemplar ni entender la magnificencia de la realidad bíblica que Dios quiere mostrarnos. Porque es en el total y en el compendio de todas las Escrituras, mirando el tipo y su antitipo, mirando la sombra y la figura definitiva, como podemos comprender todo conforme Dios quiere. Amén. Por tanto, quedarte con una parte es diezmar la Escritura y no enriquecerte como toca, y en ocasiones tener una interpretación equivocada de lo que el Señor quiere enseñarte. Amén. Por tanto, Iglesia del Señor, tenemos una responsabilidad de mirarlo todo. Amén. Señor. Por tanto, la Escritura cuesta, claro que sí, porque ves una cosa y no es un verso. Mira, leí este verso, esto significa no. Tienes la responsabilidad de atender, de exigir a los siervos que te ministran, que te expresen la verdad de la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. Y es en el compendio de esta totalidad que podemos ver la verdad bíblica en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Hasta aquí bien? Amén. Bien, seguimos. Dicho esto, podemos decir que el Cordero de la Pascua, el Cordero de Pesa, es la sombra
o el tipo de esa figura final, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo repito otra vez porque parece que no me hayáis oído. Quiero decir que podemos decir que el Cordero de Pesaj, el Cordero de la Pascua y lo que la fiesta de la Pascua representa en su totalidad es ese tipo, el cual se ve en su figura final, su antitipo, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Cristo es nuestra Pascua. Amén. Las similitudes entre el Cordero de Pesaj y el Mesías son impresionantes a todos los efectos. Amén. Impresionantes a todos los efectos. Noten que la propia manera de denominar el pueblo de Israel a la fiesta de la Pascua, Corbán Pesaj, no solo tiene que ver con el sacrificio de Pesaj, el cual el Señor Jesús también se sacrificó, sino tiene que ver con vinculación, tiene que ver con apropiación, con acercamiento. Por tanto, cuando hablan en el pueblo de Israel del Corbán Pesaj, están hablando de que por medio del Cordero de Pesaj, por medio de esa vinculación y de esa fiesta, se hacen cercanos al Dios que inventó la fiesta. Por tanto, el Corbán Pesaj, el Cordero de Pesaj, nuestra Pascua, que es Cristo, ¿qué hace Cristo si no es acercarnos al Dios de la gloria? Amén. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hace posible que nosotros, estando lejanos de Él por causa del pecado, nos ponga cuentas con Dios y nos haga ese vínculo que tanto la humanidad necesitaba y estando enemistados nos haga amigos y cercanos al Padre Celestial. Amén. El oficio del Hijo es acercarte a su Padre. Amén. El oficio del Hijo es acercarte a su Padre. Comencemos con las propias declaraciones directas respecto a esto de Cristo como Cordero. Quiero deciros algo a modo de nota, sin meterme. No podemos limitar la vinculación de Cristo como Cordero con un solo sacrificio o con una sola fiesta, para no hacerte canso. Todo es un reflejo y una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero decirte que jamás leerás algo en la Escritura que no tenga que ver con Cristo. Amén. Porque todo apunta al Hijo de Dios. Amén. Todo refleja lo que Cristo es. Por tanto, cuando Cristo sale de en medio, la vida sale de en medio, la palabra sale de en medio, Dios sale de en medio y no hay nada que ver. Amén. Porque todo es Cristo. Amén. Y Cristo es todo. Amén. Por tanto, aunque hoy hablemos y limitemos la explicación a Cristo como el Cordero de la Pascua, eso no implica que al hablar que Cristo es el Cordero de la Pascua, Cristo no sea otra cosa. Amén. En vinculación. ¿Me explica bien? Sí. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Isaías 53, verso 7, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Cómo qué? Como cordero fue llevado al matadero. Amén. ¿Qué es Cristo? Sino el Cordero que, estando mudo, fue delante de sus transquiladores a morir por usted y por mí. Amén. Que me llena de alegría hablar del Señor. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un ¿qué? Un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. ¡Aleluya! Amén. Pero si hay alguien, por ir rápido y no poner tantos ejemplos, que enuncia y eleva a Cristo a la similitud del Cordero de una manera esplendorosa y casi más que ninguno, otro autor, este es Juan el Apóstol. Juan, el discípulo amado. En capítulo 1, verso 29 del Evangelio de Juan, en la boca de Juan el Bautista, o sea, Juan escribiendo sobre Juan el Bautista, dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el ¿qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Juan el Bautista, el precursor, el que iba delante anunciando el camino del Señor, lo vio, y lo primero que vio fue un cordero. Aleluya. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el libro de Apocalipsis,
que es escrito también por Juan, el discípulo amado del Señor, menciona nada más y nada menos a Jesús en vinculación directa con el Cordero 29 veces, mis hermanos. 29, pero por citar la que a mí más me gusta. Apocalipsis capítulo 5, verso 6, y dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie uno, un cordero como inmolado. Aleluya. Aleluya. Un cordero como inmolado. Así lo veía Juan. Juan lo ve, ¿cómo lo escribe? En el principio era el verbo, hablaba con Dios, lo describe como su maestro, como el discípulo amado, después lo ve como un cordero, pero después también lo ve como un león. Así lo ve Juan, el verbo que se hace hombre, el hombre que se hace cordero, pero que a su mismo tiempo es un león. Porque muere como cordero, pero cuando venga a reinar, no vendrá como cordero a morir, vendrá como león a tapar la boca de aquellos inicuos que lo maldicen y a salvar a los suyos y a llevarlos a su Padre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el león. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Una vez visto algunas de las declaraciones directas, vamos directamente con las similitudes claras al respecto que tiene nuestro Señor Jesucristo con ese Cordero de la Pascua descrito en Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 encontramos las ordenanzas respecto a cómo tenía que ser este Cordero. ¿Os acordáis cuando lo leímos? Amén. Tenemos que Dios enseña a su pueblo Israel que celebren la fiesta de la Pascua, en ellas tiene que haber un cordero, pero no un cordero cualquiera, un cordero con ciertos requisitos. Y estos mismos requisitos te dan la claridad de que es el tipo, es la sombra de la figura perfecta en la persona de Cristo que tenía que venir. Amén. Y vamos a hablar un poco de esto. En primera instancia, el cordero debía ser macho y no hembra. Y esto es indiscutible. Nuestro Señor Jesucristo era un varón. Y no un varón cualquiera, un varón de dolores experimentado en el quebranto. Sí, Señor. Debía de ser cordero de 1 año. Quizás esto es complicado de explicar y de entender, y igual no será así, pero vamos a intentar hablarlo. Debía ser cordero de 1 año. Quizá esto tenga que ver con las primicias de los primogénitos. Yo les explico. En Éxodo capítulo 13 vemos algo curioso. Resulta que como nuestro Dios omnipotente, con mano poderosa a la hora de libertar al pueblo de Israel esclavos en Egipto, una de las 10 plagas fue la muerte de los primogénitos. Y cuando pasó, trajo mortandad a todos los primogénitos, como sabéis, de la tierra de Egipto, pero los primogénitos del pueblo de Israel fueron salvos cuando pusieron la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. Bueno, pues por causa de que los primogénitos fueron salvos, ahora Dios les dice: por causa de esto, vuestros primogénitos, todos vuestros hijos varones, ya sean de seres humanos o de animales, me los ofrendaréis a mí. No en sacrificio humano en absoluto, sino en servicio al Señor. Por tanto, los primogénitos de la casa de Israel tenían que servir al Señor por una demanda divina, en consecuencia de salvaguardar sus vidas en Egipto. Amén. ¿Entendéis esto? Amén. Bien. Si esto es así y está vinculado, la orden de el cordero de 1 año quizá tenga que ver con el concepto de la primogenitura y del servicio con estos corderos primogénitos. Y si esto es así, respecto a los primogénitos, hay una similitud enorme, porque si hay un primogénito entre los primogénitos por excelencia, es nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos en Hebreos capítulo 1, verso 6, dice: introdujo ¿al qué? Al primogénito en el mundo. En Mateo capítulo 1, verso 25, lo vemos como ¿quién? Como primogénito de María. En Colosenses capítulo 1, verso 15, lo vemos como el primogénito de toda creación. Y en Romanos 8, 29, lo vemos como el primogénito de Dios. Amén. Jesús como el primogénito entre los primogénitos. Amén. Amén. Cordero de 1 año. Amén. Dice que sin defecto tenía que ser. Aleluya. Un cordero sin defecto. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Sin defecto. Te alabo. Sabemos que los animales traídos al altar del templo para ser sacrificados,
para ser puestos en holocausto, sea el tipo de animal que se tenga que presentar y el tipo de sacrificio que se tenga que sacrificar, todo animal tenía una característica, un denominador común, y era que tenían que estar perfectos, sin mancha absolutamente ninguna. Lo sabéis, ¿verdad? Sin ninguna. Los sacerdotes, cuando venía alguien a traerle un animal para el sacrificio, lo tomaban aparte. No les llevaba 5 minutos, les llevaba rato. Aquel que era celoso del Señor los miraba, le miraba los ojos, le miraba las piernas, le miraba la boca, las muelas, le miraba el cabello, cada recoveco de la lana del cordero lo miraban a ver si tenía alguna mota o algún defecto, porque todo lo que se sacrifica para Dios tiene que ser puro y limpio. Amén. Porque el Señor nos enseña algo precioso en esta tarde respecto a esto. Al Señor no se le puede sacrificar lo impuro. Amén, Señor, amén. Por tanto, si tú quieres servir al Señor y sacrificarle, purifícate, mi hermano. Amén. Purifícate, mi hermana. Purifícate, pastor, porque si no, nada podemos hacer. Al Señor solo le vale lo puro. Amén. Amén. Sí, Señor. Y lo traían. En Levítico podemos ver toda esta labor respecto a los animales puros para poder ser sacrificados. Hay algo gracioso en esto. Algunos detractores de Jesús, algunos que creen que Jesús no es el Mesías, ¿saben lo que dicen? Que, mira, esta es una prueba de que Jesús no puede ser el Cordero perfecto. ¿Por qué? Porque cuando fue a la cruz tenía manchas por todos los sitios, refiriéndose al dolor, al sufrimiento, a las llagas, a los clavos, a las espinas, y veían y dicen, este no puede, ¿cómo va a ser el Cordero perfecto? Si resulta que en la ley dice que ni una muela picada puede tener, y este Cristo está totalmente destrozado, y dices que es el Cordero. Lo que pasa es que esta gente no entendía que lo que tiene que ver no es lo que se ve por fuera, sino lo que se ve por dentro, porque si Jesús estaba ensangrentado y destrozado por fuera, seguía siendo perfecto y sin mácula por dentro. Amén. Perfecto y sin mácula por dentro. Es más, no fue más hermoso ni el Señor que cuando estuvo crucificado en la cruz. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo al Padre en su máximo esplendor. Fue el cenit de la obediencia de Cristo y lo vio perfecto como nadie. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Él es por dentro, fue, es y será siempre perfecto. Pero leamos. Yo sé que lo sabéis, pero leamos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Juan, capítulo 14, verso 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Amén. La palabra nada es la palabra griega oudeis, es una palabra compuesta que es ou, ni siquiera, o nada, y geis, que es uno. O sea, Satanás no ha puesto ni siquiera uno, ni siquiera nada, absolutamente ni un polvo, nada, ni un grano de molécula de polvo en mí, de pecado. Por tanto, nada ha puesto en mí, soy sin mácula, santo y limpio delante del Señor de los hombres. Amén. Amén, amén. Aleluya. En Hebreos capítulo 4, verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Sin pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. La prueba de que Cristo no tuvo pecado es que tú puedes ser salvo. Amén. Porque su justicia ha sido implantada en ti, que eras injusto, para que tu injusticia se transformase en justicia por medio de la justicia suya. Amén, amén, amén. Hasta los impíos, mis hermanos, hasta los impíos no veían pecado en él. Hasta los que no conocían de Biblia, hasta los que eran pecadores, lo veían a él y lo veían diferente. Pilato, después de verlo cara a cara y escuchar todas las amenazas y todas las difamaciones, este
es un sedicioso, este se proclama rey, quiere ir en contra de Roma, no paga impuestos, pero en cambio en Lucas 23:4, cuando hay una conversación y Pilato se dirige al pueblo, dice, ningún delito veo en él, pueblo. Y no solo eso, sino que se dirige a él, y cómo va a ver, cómo un hombre que ve delito en otro le va a decir qué es la verdad. ¿Cómo? Pilato, con un acusado, con un reo que probablemente iba a morir, no veía maldad en este hombre, aunque todo el mundo lo acusara. Hoy viene uno acusando a uno y te lo crees al instante. Pero en cambio Pilato, un impío, toda una multitud acusándole, gritando crucificarle, en cambio cuando se dirigió a él dijo, este nada malo tiene. ¿Quién sería que se le? Este nada malo tiene. Amén. Porque hasta los impíos ven bondad de los hijos de Dios. Amén. O el malhechor de la cruz. ¿Qué malo no sería el malhechor de la cruz que dice, nosotros justamente perecemos? ¿Qué hombre muriendo en una cruz, que es una de las torturas, era una de las torturas más drásticas y extremas que han existido jamás, dice que justamente perezco así? ¿Qué malo no sería? Pero en cambio cuando se dirigió al Señor Jesús, le dice, este ningún mal ha hecho. Este ningún mal ha hecho. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque nuestro Señor Jesús era sin falta y sin pecado. Y a eso decimos sí y amén. Amén. Sí, Señor. El Cordero debía estar desde el día 10 apartado hasta el día 14 para ser sacrificado, dice eso. Si tiene un paralelismo, si podemos sacar un paralelismo respecto a esta situación con el Mesías, es este. Jesús, desde que Dios Padre introduce al primogénito en la creación, fue puesto a prueba por todos los hombres y examinado por todas las personas que lo miraban y lo tenían alrededor. Pero sobre todo el primero que lo examinaba era el Padre. Por eso, como lo examinó, por cuanto venció, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque si alguien estuvo en el escudriño del Padre, ese fue el Hijo del Padre. El primogénito de Dios fue el que estuvo más observado por su Padre. Pero en cambio, cuando su Padre lo miraba, solo tenía que decir, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oí. Pero hay algo súper interesante y curioso, y es que desde su entrada triunfal, ustedes saben que Jesús no predicó muy allá, no fue como Pablo que empezó a viajar, no salió de Samaria, Galilea, Judea, un poquito más para arriba, muy poco salió. Llegó un momento que dice, y afirmando su rostro se dirigió a Jerusalén, y cuando llegó a Jerusalén, todos conocen la historia, la entrada triunfal a Jerusalén, Osana, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Pues hay un dato curioso, resulta que en Éxodo dice que tenían que apartar el cordero de 4 días antes, el día 10 antes de ser sacrificado. Pero fíjense esto a modo curioso, que lo pueden comprobar en sus casas. Resulta que Jesús, desde que afirmó su rostro y entró a Jerusalén con su entrada triunfal, estuvo 4 días en Jerusalén antes de ser sacrificado el 14. Entró el 10 y se fue sacrificado el 14. Y aquí les doy la nota para que ustedes lo comprueben en su casa. Mateo capítulo 21, verso 1, y después del 9 al 12 vemos el primer día. Mateo capítulo 21, verso del 17 al 18, vemos el segundo día. Mateo capítulo 21, verso 23 al capítulo 24, en ese segundo día está en el templo Jesús enseñando. En el capítulo 24 al capítulo 26 sigue enseñando, pero ahora a sus discípulos. Y en el capítulo 26 dice, en 2 días celebraré la Pascua. 1 día, 2 días más 2, 4 días y después fue sacrificado. Les invito a que lo comprueben en su casa, porque es un dato curioso y es una semejanza perfecta a los 4 días que estuvo el corderico en los lados en Egipto hasta el 14 que fue sacrificado. Nuestro Señor Jesús, justamente 4 días antes de ser sacrificado, estuvo en Jerusalén siendo observado por los hombres en el El cordero muere entre las 2 tardes. Quiero dejar una nota aquí, aclaratoria, para más detalles al respecto a las 2 tardes, respecto a cuando muere, respecto a la cena de la Pascua. Pueden coger, como ya os he dicho alguna vez, las clases que dimos el año pasado, que hablemos de esto por largo y extendido, y pueden hablar conmigo. Yo, en la medida de mis limitaciones, intentaré explicar estas aparentes controversias que hay respecto a esto, porque no nos vamos a ocultar. Hay diferencias y aparentes controversias respecto a estas cosas, pero no tenemos miedo de atender las Escrituras tal como vienen, cada
cada día el Señor nos dará más revelación de la misma, Amén. porque hay un espíritu dispuesto a escudriñar lo escrito. Amén. Ven, pero saltándonos esto, quiero decir que Cristo murió entre las dos tardes. Vemos en Mateo capítulo 27, versos 45 al 50, y dice lo siguiente. Y desde ahora, y desde la hora, noten bien, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Amén. Como ya explicamos, la expresión entre las dos tardes, según la ley establecida por los fariseos y que se ha seguido tradición hasta el día de hoy, se encuentra entre el comienzo de la caída del sol, que viene a ser entre las 2:30 a 3 de la tarde, hasta la puesta del sol entera, que viene a ser aproximadamente a las 6 de la tarde, más o menos. Como ya sabéis, la hora sexta son las 12 del mediodía y la hora novena son las 3 de la tarde, la cual murió nuestro Señor Jesús. Por tanto, según este relato de Mateo 27, nuestro Señor Jesús coincide con el sacrificio del Cordero de la Pascua entre las dos tardes, ya que murió a partir de las 3 en adelante, muy poquito de adelante, pero entrando en el periodo estipulado de las dos tardes entre la hora sexta y la hora novena, en el nombre de Jesús. Amén. Por tanto, si el Cordero de Pesaj fue sacrificado a esa hora, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo también. Amén. Mis hermanos, porque Cristo es nuestra Pascua. Amén. Cristo es nuestra Pascua. Los huesos del Cordero, otra similitud más. Los huesos del Cordero no podían quebrarse, mis hermanos. No podían quebrarse. Números capítulo 9, verso 11 y 12 dice: en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las dos tardes la celebrarán hablando, haciendo alusión a la Pascua, por supuesto. Con panes sin levaduras y hierbas amargas la comerán. No dejarán de él animal sacrificado para la mañana, y escucha, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Cuando Dios estipuló a los pueblos de Israel en Egipto que sacrificaran el cordero, que lo pasaran por fuego porque tenía que ser asado, se lo comieran entero, tenían prohibido partirle ninguno de sus huesos. Dicen los que entienden, era para que los egipcios vieran el esqueleto de los huesos, que era una deidad suprema dentro de la tierra de Egipto, y vieran que su Dios nada es un animal muerto que se lo han comido. Pero bueno, es esa similitud, y eso es lo que dice y el Señor enseñó. Pero en Juan 19, 31 al 36, escuchen bien lo que dicen. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas, escucha, el primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió agua y sangre. Y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y el que sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Amén. Gloria a Dios. Nota bien, estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No se cumplió la Escritura porque estas cosas sucedieron, porque lo que pasa no hace que la profecía salga, lo que la profecía dictaminó hace que la cosa pase. Uno no profetiza a Dios porque resulta que he visto en mi visión omnisciente que va a pasar algo. No, Dios dictamina y el hombre obedece aunque no quiera. Amén. Amén. Conforme está estipulado en la Escritura. Amén. Amén. Cristo es nuestra Pascua. Amén. Gloria a Dios. Última similitud. Toda la congregación de Israel lo inmolará. Toda la congregación de Israel lo inmolará. Todos, según el Éxodo, debían participar de este sacrificio del Cordero Pascual. Lo inmolará toda la congregación de Israel, cita el verso. Haré una pregunta ahora a nivel de aquí. ¿Qué es lo que llevó a Jesús a la cruz? ¿Qué es lo que llevó a ese Cordero a la cruz? Quieren que se lo diga muy fácilmente: su pecado y el mío.
El pecado de la humanidad hizo que el Cordero de Dios que quita ese pecado tuviera que ser sacrificado. Por tanto, tal cual dice Isaías 53, molido por nuestros pecados, para favor nuestra, toda la humanidad, ya no solo el pueblo de Israel, el Cordero de la Pascua tenía que sacrificarlo para poder beneficiarse de ese Cordero, sino que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tuvo que ser sacrificado y participe toda la humanidad, y con nuestro pecado participemos del sacrificio del Cordero de la Pascua. Porque si el sacrificio del Cordero fue posible, fue por la voluntad y el amor de Dios y por causa de nuestro pecado. Nuestro pecado inmoló al Cordero del Señor. Por causa de él. Por tanto, de la misma manera que Israel en Egipto fue partícipe, toda la humanidad con el Cordero de Dios nos hacemos partícipes. De la misma manera, porque Cristo es nuestra Pascua. Amén. ¿Hasta aquí bien? Amén. Gloria a Dios. Un poquito más, ya terminamos. No vamos a tardar mucho. Escucha, Jesús no solo es el antitipo y la figura definitiva del Corbán Pesaj, del Cordero de la Pascua, sino que también se vincula y liga a otros símbolos utilizados en esta fiesta, como el pan y como el vino. ¿O no? Amén. Como ya sabemos, tanto en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, y en parte en Juan, y las cartas del apóstol Pablo, no hay lugar a duda, cuando el Señor está participando de la cena de Pesaj e instituye la cena del Señor, dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, vinculándose al pan y al vino, ¿sí o no? Amén. Por un lado tenemos el pan, la matzá, pan sin levadura, conocido también como pan de pobres. Como dijimos anteriormente, la matzá recuerda la velocidad que el pueblo de Israel salió de Egipto, por tanto que las mujeres liaron los panes sin leudar y salieron de la tierra. Simboliza la ausencia del pecado. El hametz, la levadura, viene a simbolizar el pecado, la vanidad, la soberbia y muchísimas cosas más. Jesús dijo, este es mi cuerpo, vinculándose directamente con este trozo de matzá. Ahora bien, ¿qué similitudes tiene Jesús con este pan? ¿Por qué se vincula este cacho de pan a este cacho de matzá? En primera instancia, este pan es el pan partido, mis hermanos. Vuelvo a repetir, este pan es el pan partido. El pan que se parte. El pan partido tiene que ver con el sufrimiento del Señor. No solo el cordero es asado, es expuesto, es sacrificado, sino que el pan se partió. Y nuestro Señor Jesús se partió para que tú te recompongas. Amén. Él se parte para que tú te unas. Amén. Él es el pan que se parte. Y nota esto. Cuando lo partió en la mesa, pudo repartirlo entre los demás. Porque si el Señor Jesús no se parte, no podríamos haber tomado porción ninguno de nosotros, si hubiera quedado una piedra. Pero por cuanto se partió, todos participemos de ese cacho de pan. El pan de Pesaj se caracteriza por, como hemos dicho, por la ausencia de levadura y simboliza el pecado. Ya hemos dicho hace un momento que él fue un hombre completamente sin pecado en su vida. Participó de nosotros, de carne y de sangre, pero sin pecado. La levadura, como hemos dicho, está ligada a la vanidad, etcétera, etcétera. Jesús fue humilde por completo, lo dice Filipenses capítulo 2:6. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no quiso ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se hizo hombre, se hizo siervo y murió en la cruz. Todo va vinculado a Jesús, a este pan sin levadura que se encuentra en la cena de Pesaj. Nuestro Señor Jesús no se vinculó a un trozo de pan cualquiera. Hay muchos cachos de matzá en la mesa de Pesaj. Y no se vinculó a cualquiera, sino al que estaba en medio. Resulta que en la cena de Pesaj se ponen 3 cachos de matzá en medio de la mesa desde que comienza hasta que termina. Pero antes de que comience, el cacho de en medio se parte. Y el cacho que se parte se esconde para sacar y recuperarlo al final de la fiesta. Este cacho de pan, ¿saben cómo se conoce? Se conoce como afikomen.
Y este aficomen tiene una palabra griega que viene a significar postre o finalización de la fiesta. Y el Señor no se vinculó ni al de la izquierda ni al de la derecha, se vinculó al del centro, al que se parte, al aficomen, aquel que se esconde. ¿Saben por qué? ¿Saben cómo entiende el pueblo de Israel sin tener a Cristo qué significa ese cacho pan que lo recuperan después, que lo buscan los niños y lo encuentran? Se regocijan en gran manera porque viene a simbolizar el final de todos los tiempos y la redención completa del final de todos los tiempos. La redención completa. Por tanto, nuestro Señor Jesús se vinculó a esa matzá, que viene a significar esa redención completa hacia la humanidad. Y es curioso que el pueblo de Israel con la boca niega a Jesús, pero cada año parta con sus manos a Él. Es curioso que niega a Jesús con los labios y esconda el aficomen, haciendo alusión a la ocultación de Dios Padre por negar a su Hijo cuando vino. Es curioso que niegue con sus labios a este Mesías en la identidad de Jesús y le dé un premio a aquel niño que lo encuentre. Que lo niegue con sus labios, pero que se regocije y recuerde que cuando se encuentra el aficomen, se termina la fiesta. Amén. Ay, Dios. Porque cuando venga el Señor y todo ojo lo contemple y lo crea, si la caída de Israel ha sido la salvación de los gentiles, ¿cuándo más será su plena restauración? Sí, Señor. Oremos a nuestros hermanos que puedan ver. Amén. Amén. Hay un dato curioso a observar. Si me tienen paciencia se lo comparto. Amén. ¿Por qué Jesús, teniendo al Cordero de Pesa en la mesa, se vincula con el pan y con el vino? Es una pregunta que es obvia. Es que conforme lo lees te viene. Si el Cordero es el tipo y Cristo es el antitipo, ¿por qué Cristo, teniendo el Cordero en la mesa, se vincula con el pan y no con el Cordero? Es una buena pregunta, señor. Amén. Quizás sea por estas razones. Ante la destrucción del templo, los sabios de Israel, estipulados por Dios, ¿qué hicieron? Cuando se destruyó el templo, tenían que seguir celebrando la Pascua. Pero había un problema. Resulta que no podían tener cordero. Y ustedes dirán, ¿y por qué no pueden tener cordero? Porque no hay templo. ¿Es que los corderos se extinguieron con el templo? No. Sino que resulta que Dios estipuló el orden, el momento, el lugar y la manera de sacrificar tal cordero. Por tanto, sin templo no hay posibilidad de sacrificio. Es pecado sacrificar un animal fuera de donde Dios estipuló el templo instaurado y construido en Jerusalén. Por tanto, cuando no había templo, no había posibilidad de cordero. ¿Qué hicieron los sabios de Israel, puestos por Dios, porque tienen autoridad delegada por Dios para poder hacerlo? Dijeron, tenemos que seguir celebrando la fiesta de la Pascua. ¿Qué vamos a hacer? Porque aunque no tengamos cordero y no sea toda la esplendidez que nos gustaría, vamos a vincular el cordero a la matzá. Y cuando partamos la matzá y compartamos la matzá, estaremos simbolizando y comiendo como si comiéramos el cordero de la Pascua. Amén. Seguidamente, Jesús, si sabéis, profetizó él mismo antes de que el templo fuera destruido, que iba a ser destruido, ¿sí o no? Amén. Amén. Dice, esto no quedará piedra sobre piedra. El templo estaba en pie, la gente decía, este está loco. No quedará piedra sobre piedra. Y en el año 70 el general Tito vino con su ejército, asoló Jerusalén, la sitió, la asoló y destruyó el templo y no quedó piedra sobre piedra. ¿Cierto? Amén. Por tanto, el Señor que sabía por revelación divina que el templo se iba a destruir y por ende otra vez iban a tener la dificultad de no poder sacrificar el cordero, y ya estaban acostumbrados el pueblo de Israel a ligar la matzá con el propio cordero, aunque implícitamente el cordero de Pesaj él estaba vinculado con él, se vinculó directamente, instituyó la cena del Señor con ese pan para que todo el mundo pudiera vincularse a él sin necesidad de cordero después de la destrucción. Amén. ¿Habéis entendido un poco? Sí, Señor. Pero hay otra opción, otra posibilidad. El sacrificio del Cordero de Pesaj, la fiesta del Cordero de Pesaj, solo la puede celebrar el pueblo de Israel. Entonces la pregunta es, si el Señor solo se vincula al Cordero y al pan no, ¿cómo nosotros, siendo gentiles, podemos recordarlo? ¿Cómo podríamos vincularnos a algo que tenemos prohibido participar por incircuncisos en la carne? No circuncidados en el corazón, lo estamos.
Por tanto, el Señor, como vino a morir no por su pueblo solamente, sino por toda la humanidad, se ligó a la matzá, teniendo implícito el Cordero, para que no solo los judíos, sino que todas las naciones del mundo pudieran recordarle a la hora de celebrar la cena. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Amén. Y qué maravillosa es su palabra. Amén. Pero no solo se vincula a la matzá, sino también que se vincula al vino. Jesús, al igual que con el vino, dijo, esta es mi sangre, cuando cogió la copa. Lo primero que debo decir es que no busquéis el vino, ni las 4 copas de vino, ni nada de esto, en Éxodo capítulo 12. Cuando usted vaya a Éxodo capítulo 12, que es donde Dios instauró y enseñó y estipuló las leyes de la Pascua, no vayan a buscar el vino que tomó Jesús, porque no lo van a encontrar, porque ahí no se instituyó. Sino que más para adelante, un sabio de Israel conocido como Gilel implantó y agregó e incrementó en la fiesta de la Pascua la tradición de participar de 4 copas. Estas 4 copas el sabio Gilel las extrajo de la porción en las Escrituras, dejo la nota para que la podáis leer, de Éxodo capítulo 6 del 6 al 8. Y de este texto extrajo 4 palabras. Principio, la primera palabra es los sacaré, la segunda los libraré, la tercera los redimiré y la cuarta los tomaré. Dicen algunos que entienden que la copa que tomó el Señor Jesús es la tercera, la copa de la redención. Y yo me lo quiero creer así por cuanto Él es mi Redentor. El Señor se vinculó con esta copa, la tomó la copa de redención y dijo, esta es la copa, que es mi sangre, que por vosotros es derramada. Amén. Podemos notar que es más que interesante, escuchen, es mucho más que interesante que nuestro Señor Jesús instituya la cena del Señor, que es un sacramento para todos nosotros, como, sobre todo nosotros los gentiles, como algo impresionante, y que lo vincule a una fiesta, a una porción respecto a la tradición de la fiesta de la Pascua, instituida por Gilel y no por Dios en el Sinaí, en Éxodo. Dios instituye la cena del Señor y se vincula la sangre respecto a una copa que puso un sabio de Israel como tradición. Por tanto, ojo con criticar las tradiciones de su pueblo. Porque si el Señor Jesús instituyó la cena del Señor por medio de la tradición de un sabio de Israel, nosotros nos tenemos que poner un punto en la boca. Amén. 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 Gloria a Dios. Si quieren prueba de lo que estamos hablando, cito el texto para que lo puedan comprobar en sus casas. Quiero libretas y bolis aquí. Lucas 22, capítulo 14 al 20, podrán ver que como mínimo verán 2 de las 4 copas instituidas por Gilel en la palabra. Amén. Por tanto, les invito a que indaguen y les invito a que si no lo ven, me contrarresten la verdad bíblica conmigo y disfrutaremos de la palabra del Señor. Si no es así. ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! Amén. Dice que el vino es su sangre, que es derramada por nosotros. Esto no es de extrañar y no nos tiene que sorprender, ya que en varias ocasiones el concepto de vino está vinculado con la sangre. No voy a enumerar los textos que están, pero solo una cita para que tomes nota. Deuteronomio 32, capítulo 32, verso 14. Vemos cómo se vincula el vino con la sangre, y cuando se habla del vino, se vincula este concepto de la sangre, y Jesús utiliza la misma similitud ya utilizada en el pasado, en la propia Escritura. Por otro lado, todos sabemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados, dice Hebreos capítulo 9, verso 22. Por tanto, este vino representa la sangre que en breve iba a ser derramada en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Amén. Se vincula no solo al Cordero de la Pascua, mi Señor, sino que se vincula a la matzá y se vincula al vino. No se vinculó a un pan con levadura. Amén. Amén, amén, amén. No se vinculó a un cacho de pan Bimbo, mis hermanos. Amén. Se vinculó a la matzá y se vinculó al vino sin fermentar, a los elementos santos que Dios instauró e instituyó en el nombre de Jesús. Amén. Llegados hasta aquí diremos que el Cordero de la Pascua, el Cordero de Pesaj, propició la redención de Israel en Egipto, pero el Cordero de Dios hizo de una vez y definitiva, como la imagen perfecta de esa sombra que lo representaba, la redención universal del mundo.
mis hermanos. Amén. Redención, mis hermanos. Geulah. En griego se conoce, y a lo mejor este término lo conocen un poco más, agorazo y exagorazo. ¿Ustedes han visto la película Agora? La recomiendo, una gran película que te ponen en los tiempos del conflicto respecto a los cristianos y los judíos, algo precioso de ver. Pues había una plaza y resulta que en esa plaza llamada Agora ponían esclavos. Y resulta que cuando alguien compraba un esclavo y lo sacaba de la plaza, utilizaban la plaza exagorazo, sacar de la plaza de Agora. Y cuando la terminología bíblica estuvo hablando de la redención, incorporó esta palabra para hablar de la redención, entendiendo que nosotros, siendo esclavos en esta Agora universal, en esta plaza universal llamada mundo, el Señor nos compró a precio de sangre y nos extrajo de la plaza y nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El Cordero de Pesa, Cristo es nuestra Pascua y tiene que ver con la redención, mis hermanos. Amén. Ahora, no solo nos salvó de esta edad presente, no solo nos salvó de esta vida pecaminosa, no solo nos salvó del pecado que vivimos cotidianamente, sino que nos salvó de una muerte eterna en condenación. Es para dar botes de alegría. Cristo es nuestra Pascua. Por tanto, en un compendio general de tipo y antitipo podríamos concluir el sermón así. Egipto es un tipo del mundo, Faraón es un tipo de Satanás, la esclavitud es un tipo del pecado y el Cordero de Pesaj es un tipo de Cristo. Creo que queda más que demostrado la similitud que hay, y cuando tomamos lo de adelante y lo de atrás, la verdadera grandeza y la riqueza que tiene para nosotros y para vivir acorde con el enseña en el nombre de Jesús. Amén. Cristo es nuestra Pascua. Amén. Es el Cordero de Dios. Y es un Cordero que no se puede, aunque es el antitipo de un tipo, no hay quien lo compare. No hay un sacrificio en la Escritura que se pueda comparar al sacrificio de mi Señor Jesús. Amén. No hay ninguno. El Cordero era sombra, pero Él es la imagen perfecta. Amén. El Cordero fue llevado para morir, pero Cristo fue voluntariamente. El Cordero de Pesaj era para salvar a Israel. El Cordero de Dios es para salvar al mundo. Amén. Ningún Cordero como nuestro Cristo. Gloria a En el Dios. nombre del Señor. Amén. Por tanto, repite conmigo y terminamos. Cristo, Cristo es nuestra Pascua. es nuestra Pascua. Amén. Aleluya. Cristo es nuestra Pascua. Inclina tu cabeza con respeto al Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Cordero de Gloria. Gracias.